Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy hacemos una entrevista vía Skype con la licenciada Brigitte Seumenich, quien es una reconocida mercadóloga mexicana. Hablamos sobre creatividad, cómo fomentar la creatividad con nuestros hijos. También hablamos con la doctora Jenny García sobre Dula, conocer estas mujeres que acompañan a otras mujeres a dar a luz y que les apoyan en ese proceso de la maternidad y de el amamantamiento. Así que yo les invito a que nos acompañen al desarrollo del programa. En el PhD, igual que tú, vivimos toda la pasión del béisbol. Por eso somos el banco oficial de las Grandes Ligas. Banco BHD. Milex te rinde más. Eso está como es. Pero claro que Milex rinde más, y más ahora con la promoción Milex de premios para ti, celebrando los 60 años de la leche preferida de los dominicanos, Leche Milex. Con Milex de premios hay miles de oportunidades de ganar, miles de premios instantáneos y maravillosos premios para toda la familia. Busca tu leche Milex en tu supermercado favorito. Con Milex siempre ganas miles de premios para ti, porque Milex te rinde más el bolsillo. Más información en www.milexapremios.com y en Facebook Leche Milex. Tenemos la oportunidad de hacer una entrevista vía Skype con la licenciada Brigitte Seumenich, quien es una mercadóloga de México. Está ubicada en Querétaro, es directora de Mercatua. Es una empresa que hace asesorías sobre creatividad, innovación y mercadotecnia. Con ella vamos a tener un tema que a mí me ha fascinado. Vamos a hablar sobre la creatividad, que es una parte que muchas veces nosotros los papás no lo tenemos en cuenta y tenemos actitudes que disminuyen la imaginación y la creatividad de nuestros hijos. Brigitte, qué bueno que estás con nosotros. Me ha dado mucho gusto localizarte por las redes y sobre todo que estés interesada en este tema. Más que nada que tú, cuando Brigitte me mandó su currículum, es un currículum impresionante, ha trabajado con muchísimas empresas importantes, tanto en México como fuera de México, pero que se ocupe de la creatividad de los niños, eso fue lo que más me impresionó. Por qué te preocupa ese tema? ¿Por qué hablas de eso siendo tú una empresaria que atiende a empresas de grandes responsabilidades? Gracias primeramente, Josefina, por la invitación a tu programa. Es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, para mí es bien importante compartir este mensaje porque hoy en día nos estamos enfrentando a una nueva generación. Los jóvenes niños que nacieron después de 1980 y antes de 2000 se llama la generación Y. Y esta generación es una generación que es radicalmente distinta a las otras generaciones. Por ejemplo, son nativos digitales, nacieron con la tecnología. Nosotros somos inmigrantes digitales, nos hemos tenido como que ir adaptando a ella. Los niños hoy en día, tú ves un niño pequeñito que sabe prender cualquier dispositivo móvil, previo a saber hablar, escribir, dibujar, ya sabe utilizar muy bien todos estos dispositivos. Es como si tuvieran el chip integrado. Y bueno, también desafortunadamente, evidentemente les crea como una adicción y una necesidad a estar constantemente conectados, y eso hace que de alguna u otra forma se pierda esta esencia creativa que todos tenemos. Otra característica, y como poniendo en contexto con qué tipo de jóvenes y niños nos estamos enfrentando, es que no toleran los aires de superioridad. El poder se gana, mas no se impone. Entonces, los niños hoy en día están buscando experiencias, están buscando que uno como mentor, como padre de familia, le provea de experiencias, de conocimiento, porque toda la información la pueden y el conocimiento lo pueden ellos obtener a través de la red de Internet. Pero ¿no te parece, Brigitte, que justamente por tener tantos dispositivos, tanta tecnología, hacen pocos esfuerzos? Porque recordando nuestra época, como nosotros con poquita cosa armábamos, bueno, unos juegos impresionantes de cosas rotas, desechables,
en fin, podíamos de cualquier objeto de la casa, podíamos obtener un juguete súper valioso y divertido. Sin embargo, ahora vemos que los niños y las niñas, y sobre todo también los adolescentes, si no están ahí enchufados, no hacen otra cosa. Así es. Y mira, la tecnología es maravillosa, al igual que los juguetes son maravillosos, pero no son fuentes de creatividad. Exacto. No es la fuente de donde emana la creatividad. El que tú permitas a tu hijo que utilice estos dispositivos móviles, los juegos, incluso la televisión, no queremos decir que es insano, más sin embargo no es algo que les fomente la creatividad, ¿no? Hay otras fuentes de creatividad, como tú dices, de cuando éramos niños, que aprendíamos también a través de estar aburridos a ser creativos y a utilizar nuestra imaginación. Hoy en día pareciera que los padres quieren tener todo el tiempo a sus hijos entretenidos y quieren evitarles este aburrimiento para que estén entretenidos, pero al final no logramos fomentar la creatividad. Claro, así es. Fíjate que tú me comentabas algo sobre el aburrimiento, que el aburrimiento es entonces una oportunidad de creación, de buscar, echar mano de la creatividad y entonces inventarte algo. Pero Claro. los papás a veces cuando los hijos te dicen, ay, estoy aburrido, lo que le damos es una regañada. Ay, los niños no se pueden aburrir. Cuéntame, Así es. ¿qué te parece? El aburrimiento es una elección y no tiene que ser constante. El aburrimiento en los niños debe de ser una elección y ellos tienen que decidir estarlo o no estarlo. Okay. Tú como padre puedes ayudar cuando ellos lleguen y te digan que están aburridos, puedes decirle, te voy a dar un listado de 20 cosas que puedes hacer para que no estés aburrido. Okay. Y no nada más darle el dispositivo o prenderle la televisión, que podría ser una herramienta muy práctica y muy rápida, pero como decíamos, no es la fuente de la creatividad. Pero esa imaginación de los niños, Brigitte, se ha ido perdiendo y también yo quiero que enfoquemos el tema de algunas actitudes que tienen los padres respecto a la creatividad de los niños que muchas veces la tronchamos, que muchas veces cuando el niño está, no sé, imaginándose que estoy en una nave espacial, no muchacho, le quitamos esa ilusión o queremos hacerlo más concreto posible sus juegos. ¿Cómo entonces los juegos pueden favorecer a la creatividad? Y estamos hablando de esa creatividad que se va a utilizar a través de la vida y sobre todo en la vida adulta, en la etapa adulta, donde hoy día tenemos mucha competencia, donde los profesionales de las futuras generaciones, los futuros años, necesitan tener herramientas para estar en competencia con los otros. Así es. Mira, la creatividad es un estilo de vida. La creatividad es algo con lo que todos nacemos creativos. Hay una frase de Carl Jung que me encanta porque dice, nacemos siendo originales y morimos siendo una copia. Sí. Y todos nacemos con ese potencial creativo que tienen los niños, los adultos también. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, tendemos a regirnos por ciertos patrones y vamos en búsqueda de un parámetro de éxito o un indicador de éxito que muchas veces no es el que nosotros mismos tenemos. Y vamos perdiendo este talento creativo con el que todos nacemos. Una cuestión muy importante para poder fomentar la creatividad de nuestros hijos es que nosotros tenemos que empezar a hacerlo. Nosotros tenemos que ser, si queremos que los niños exploren el mundo, se interesen por nuevas cosas, usen su imaginación, nosotros como padres también tenemos que ser un ejemplo vívido de eso. Y hay cuestiones sencillas como adultos que podemos hacer para que el niño vea ese ejemplo de personas creativas que somos como adultos. Como por ejemplo, queríamos? De cierta forma, perder el miedo a la crítica y el juicio. Okay. Somos seres humanos, más cuando ya somos adultos, bastante miedosos a que nos critiquen, a que nos juzguen. Sí. No nos atrevemos a proponer ideas originales por miedo a equivocarnos. Nos da miedo salirnos de nuestro patrón, no nos relajamos.
perdemos la espontaneidad. Ese quizá es un punto importante. Con los niños hay que relajarse y jugar un poco con la espontaneidad. Que vean que somos papás que prueban, o padres de familia, que probamos cosas distintas, que nos gusta probar distintos alimentos, que nos gusta tomar diferentes rutas para ir a nuestro lugar de trabajo, que nos gusta hacer elecciones en nuestro fin de semana que aporten valor a nuestra vida y no sea el típico ir de compras, ¿no? Que eso es muy común por el consumismo tan feroz que está habiendo, que el fin de semana lo aprovechamos para ir a comprar y para ir a un restaurante. Claro. Que vean que nos gusta a nosotros explorar el mundo y que también pues seamos un ejemplo, hablando de la tecnología, de tener momentos puntuales en los que decidimos conectarnos y no necesariamente estar conectados sin prestar atención a nuestra familia, que es lo más importante. Claro, ahí hay una tarea pendiente de muchos papás que están conectados y desconectados de la familia. Entonces, también la tecnología trae una serie de situaciones que nos va alejando. Brigitte, ¿cómo entonces esta creatividad de los niños puede traducirse en un profesional de éxito? Porque tú trabajas en empresas donde asesoras para la creatividad y para la innovación de sus empleados. Entonces, ¿cómo va relacionado una cosa con otra? ¿Cómo tú has logrado vincular estas dos posiciones? Sí, la creatividad sirve para solucionar problemas. Cuando tú tienes las técnicas, las metodologías y las herramientas y decides ser creativo, la vida se simplifica. Estás equipando a tus hijos para actuar con mucho más estructura y con mucha más flexibilidad a su vez para resolver un problema. Yo me acuerdo cuando trabajé en la industria automotriz en alguna ocasión de gerente de compras para una empresa muy importante de automóviles y me decían, ¿qué necesitas en tus compradores, Brigitte? Y yo, que sean creativos. Creativos, no quieres que hablen alemán o que hayan estudiado una maestría en el extranjero, y yo no. Que si no llega el pedido a tiempo, me den 10 formas para que ese pedido llegue a tiempo. Me den 10 caminos, que echen a volar su imaginación y me resuelvan el problema. Cuando tú a los niños les fomentas la creatividad, los equipas para que sean altamente exitosos, porque todo en la vida podría llegar a tener una solución. No hay solo una respuesta correcta. ¿Cómo podemos evitar el apagar la llama creativa? Y este es a lo mejor un punto bien importante. La ausencia de etiquetas. Solemos etiquetar a nuestros hijos, compararlos. Sí. Hacen algo y tendemos a no separar la acción de la persona. Por ejemplo, es que qué sucio eres, ¿no? O qué flojo eres, ¿no? En lugar de decir, eso que estás haciendo es una actitud de flojera. Es muy distinto porque el niño tiende a crearse esa imagen de sí mismo. Y una de las grandes pilares de la creatividad es que les proveamos a nuestros hijos de esta valoración de ellos mismos, de esta imagen de ellos mismos, de estas creencias que ellos tienen sobre sí mismos. Y eso sí que está en nuestras manos. El poder decirles que son seres exitosos, que son seres de bien, que lo que están haciendo es correcto, animarlos y no estarlos constantemente compararlos. ¿Sabe que hay papás que tienen miedo de estar estimulando y reconociendo a sus hijos para no dañarlo, entre comillas, porque luego se van a creer mucho? Claro. Eso es un error, entonces. Yo creo que si es sincero, no, Josefina. Siempre y cuando sea sincero. También conocemos a papás que están halagando a sus hijos sin sentirlo, y eso también se sabe y se siente. Pero cuando tú sabes que el niño es bueno y que el niño tiene un gran talento en eso, en lugar de apagarlo, y te voy a decir con qué cositas a veces apagamos y no nos damos cuenta. El niño hace muchas preguntas, sobre todo a cierta edad los niños tienden a hacer muchas preguntas. En el momento en que tú acallas esas preguntas, les dices, silencio, no te quiero escuchar, o déjame de preguntar ya, en ese momento apagas el proceso creativo. Si queremos fomentar la creatividad, hay que estimular que el niño pregunte. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando vayas a un restaurante y el niño esté inquieto, busca un cuadro y pregúntale. Dime 5 cosas que vengan a tu mente viendo ese cuadro. Cuéntame una historia de ese cuadro. Y se pasa el tiempo en lo que llega la comida. Son pequeñas cositas que podemos hacer que estimulan que el niño esté generando ideas.
No, me pareció fantástica esa Ahorita te recomendación. doy unos más. Fíjate que nosotros tenemos un gran reto en nuestro país y es que, eh, o más bien una dificultad, yo entiendo, porque muchas veces los chicos en la escuela les cuesta mucho desarrollar un pensamiento crítico, porque los adultos a su alrededor, sobre todo los profesores y también los papás, cuando alguien tiene una posición encontrada o no está de acuerdo con los adultos alrededor, los reconocen como un irrespetuoso y entonces van presionando para que entonces estos chicos no puedan tener unas posiciones encontradas con los demás. ¿Cómo Sí. esto puede afectar esta famosa creatividad y solución de problemas que puede encontrarse en la vida? La generación de hoy en día lo está cambiando porque ya no cree en una sola verdad absoluta, tiene mucha fuente de información en donde puede atreverse a hacer un juicio distinto y lo vemos en las redes sociales cómo son capaces de explayarse y de decir lo que piensan. En nuestros hijos yo creo que es importante fomentar la autenticidad, fomentar el que nos cuestionen con respeto, el que se pueda fomentar su brillo y su talento. Vemos mucha gente que trabaja en cosas en las que no quiere trabajar, vemos mucha gente que vive aburrida en su trabajo, que está esperando el fin de semana porque no le gusta lo que hace. Sí. Mi pregunta sería, ¿quieres que tus hijos sean auténticos y brillantes? Permítete y permíteles que así sean y foméntales eso y que sean muy talentosos, ¿no? Cuando tú ves que son buenos en algo y a veces ese talento va muy acorde con ser único, con ser, Claro. hay una frase que yo tengo que dice, ser auténtico significa ser fiel a tus talentos. Y Así creo es. que hay que respetarlo y sí, yo soy de las que promueve que tus hijos no sean una copia de, ¿no? Sino que se atrevan a ser distintos. Vamos a ir a un corte, Brigitte, y en Claro. breve regresamos con esta interesante conversación. Estamos Claro. hablando con Brigitte Seumenis desde Querétaro, México. Ella es una reconocida mercadóloga y tiene una empresa que se ocupa en ofrecer asesorías sobre innovación, mercadotecnia y creatividad. Volvemos en breve. Milex te rinde más. Eso está como es. Pero claro que Milex rinde más, y más ahora con la promoción Milex de premios para ti, celebrando los 60 años de la leche preferida de los dominicanos, leche Milex. Con Milex de premios hay miles de oportunidades de ganar, miles de premios instantáneos y maravillosos premios para toda la familia. Busca tu leche Milex en tu supermercado favorito. Con Milex siempre ganas miles de premios para ti, porque Milex te rinde más el bolsillo. Más información en www.milexapremios.com y en Facebook Leche Milex. En el PhD, igual que tú, vivimos toda la pasión del béisbol. Por eso somos el banco oficial de las Grandes Ligas. Banco PhD. Continuamos esta interesante conversación vía Skype con Brigitte Seumenis, quien es una reconocida mercadóloga mexicana, está radicada en Querétaro. Hablábamos sobre creatividad, cómo estimular la creatividad y la imaginación en nuestros hijos. Brigitte, entonces tú nos vas a dar unos consejos, como nosotros como padres, porque en ocasiones tenemos actitudes y conductas y acciones que más que motivar a los niños a que sean creativos y que utilicen su imaginación, muchas veces lo que aplastamos ese impulso, no le permitimos que los niños sean creativos, tenemos conductas e incluso mandatos en que impedimos que los niños puedan expresar esa creatividad y esa imaginación. A veces nos molestan, a veces están preguntando mucho, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos motivar esa imaginación y esa creatividad? Y sobre todo considerando que esto va a ser para toda su vida, es convertir y favorecer las herramientas que tienen, los dones que traen los niños
en relación a la imaginación y a la creatividad? Pues mira, propiciar el desarrollo de todo lo que tenga que ver con sus manos. La función del arte es muy importante para la creatividad y lo sabemos. Nuestras manos tienen memoria. Cuando a nosotros se nos olvida, por ejemplo, un número de teléfono, ¿qué hacemos? Lo marcamos, ¿no? Sí. O una palabra y la escribimos. De hecho, hay estudios científicos que dicen que nuestras manos están conectadas en un 80% con nuestro cerebro, con nuestras células cerebrales. El hecho de que los niños construyan con sus manos el mundo que les rodea les permite acceder a infinitas posibilidades en cuestiones creativas. Creo que es importante el fomentarles el uso de las manos. Se puede hacer a través de cosas simples. Me encanta el tema de los mandalas, por ejemplo, que son estos pequeños recuadros con una figura simbólica que se llama círculo mágico, muy utilizado en culturas orientales para meramente fomentar la creatividad y la concentración y el enfoque. Tú como padre puedes sentarte con tus hijos a hacer mandalas y es maravilloso. En mi experiencia ha sido una gran conexión la que tengo con mi hijo, en especial cuando hacemos mandalas, porque él está concentrado y tú puedes plantearte un problema y a través de colorear los mandalas es increíble cómo se abre la caja de Pandora con las oportunidades que hay. Jugar al aire libre, esencial. Darles a los niños la oportunidad de descubrir el mundo. Hay niños hoy en día que no saben ni siquiera el nombre de algunas verduras o de algunos animales y eso es súper triste porque nunca han estado en contacto con la naturaleza. Que vean lo mágico que hay en la lluvia, en un arco iris, en las nubes, hacer figuras con las nubes. Hay una frase que yo digo mucho en mis conferencias que es: ¿qué harían las nubes sin mi imaginación? Fíjate que ahí puedo acompañarte en la idea. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, cuando andaba con mis hijos pequeños, era justamente para mantenerlo entretenido, ver las figuras que tenían las nubes, y es un juego divertidísimo. Así es. La naturaleza es una fuente nata de creatividad. Contarles cuentos y dejar que ellos cuenten el final del cuento. Quedarnos hasta la mitad y dejar que ellos hagan el final y después preguntarles por qué construyeron ese final. Ya dijimos lo de 5 preguntas sobre una imagen. También podemos pedirles que nos digan o hacer un juego de repente de si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Si fueras una película, ¿cuál serías y por qué? Si fueras un postre, ¿cuál serías y por qué? ¿No? Qué chévere. O a dejar las posibilidades abiertas. ¿Qué pasaría si? Y construyes una frase, ¿no? O cómo, me encanta porque lo hago mucho con adultos. Cuando tenemos un problema como adultos, normalmente nos limitamos a pensar como nosotros pensamos, evidentemente. Pero ¿qué pasa si exploras y excursionas tu mente a la mente de otra persona, de otro ser humano, y te das oportunidad de generar ideas como otro ser humano? Entonces, ¿qué pasaría si Albert Einstein hiciera un pastel? ¿Cómo sería el pastel? Bueno. O con los adultos, ¿qué pasaría si Lady Gaga abriera un restaurante en Santo Domingo? ¿Cómo sería? Y la cantidad de ideas que se generan, siendo un poco irreverente, chistoso y absurdo, puede llegar a tener mucha sustancia y podemos llegar a tener una muy buena idea de ese divagar o de ese proceso divergente, como sería en un proceso creativo. Y por último, y ya quizá para cerrar, yo creo que lo más importante es que nos olvidemos de los manuales, de las reglas, de los libros y nos dediquemos a prestar atención, a dejar de exigir en nuestros niños cosas que no pueden llegar a ser en este momento, ni queremos que lo sean. Relajarnos como padres, sentarnos a jugar con ellos. Y cuando nos limitamos a sentarnos a jugar con ellos en sus términos y en sus condiciones, nos damos cuenta por qué juegan tanto. Nos damos cuenta por qué el juego es una necesidad esencial básica, porque es tan maravilloso cómo los niños encuentran tanta alegría y felicidad en el juego y en ese hecho de poder compartir y ser auténticos, que eso a veces como padres con tanto estrés y tanta exigencia social dejamos de darle la importancia. Hay una frase que me encanta que dice: no es lo que haces por tus hijos, sino lo que haces con tus hijos. Así es. Y a veces el
creemos que necesitamos mucho tiempo para impactar la vida de nuestros hijos, pero con 1 hora de mucha y muy buena calidad, quizá hagamos el gran cambio. Déjame terminar con una breve historia sobre mi persona y sobre una cuestión que sucedió con mi hijo. Recientemente salimos al parque, jugamos, yo viajo mucho por temas de trabajo, y llegando en la noche, cuando ya estábamos en la habitación, le leo un cuento, le pongo su pijama, y cuando ya me voy me dice, a sus 4 añitos, me dice: mami, hoy fuiste la más linda. Ay, qué lindo. Y yo, ¿por qué? Y me quedé pensando, y a veces nos quedamos pensando en el helado que le compramos o en el juguete, ¿no? Y me dice, porque jugaste conmigo a las carreritas. Ah, las carreritas. A jugar y a correr, ¿no? Que yo ya ni me acordaba, pero para él fue un momento especial. Y ahí es donde nos damos cuenta que los pequeños detalles nunca son pequeños, que podemos impactar la vida de quien nos rodea con pequeñas acciones y con un enfoque y una concentración absoluta hacia ellos cuando lo merecen. Bueno, siempre. A mí me encanta esto que tú has dicho, porque muchas veces los papás se enfocan en dar cosas materiales y sobre todo en esa visión del éxito futuro de sus hijos, ofreciéndole quizás más estudio, más cosas materiales, pero ese momento de compartir muchas veces no existe el tiempo, porque los papás están muy ocupados en producir dinero para entonces poder cumplir con las necesidades o con las expectativas que tiene de los hijos a través quizás de un mejor colegio o que aprendan otro idioma. Entonces me ha parecido muy interesante. Y a mí me gustaría, sí, para finalizar, ¿cómo podemos asegurar el éxito de nuestros hijos a partir de esa convivencia y sobre todo a partir de que podamos entonces desarrollar esos elementos fundamentales para la vida como la creatividad y la innovación? O sea, ya tú has dado una serie de ejemplos que a mí me han parecido muy interesantes y de recomendaciones, pero puntualizar en el tema del éxito, de que muchas veces los papás, eso es lo que buscan, eso es lo que miran y eso es lo que esperan de que sus hijos sean exitosos. ¿Cómo lo vamos a asegurar? Sí, y nada más retomando un poco lo que comentaba, si les enseñas a tus hijos que el único fin en la vida es el dinero, es una forma muy limitada de andar por la vida, ¿no? Los parámetros de éxito, y lo decíamos en un inicio, los tenemos que plantear cada uno de nosotros, y ahí respondo ahora sí a tu pregunta. Creo que el asegurarnos de que sean exitosos va a depender de cuál es el parámetro de éxito que ellos tienen o quieren tener. No se puede ser exitoso en todo en la vida, pero al menos que en lo que ellos desean ser exitosos lo sean, y nosotros tendríamos que apoyar eso. Está en nuestras manos el respetar lo que ellos decidan hacer con su vida, el respetar su autenticidad y el fomentar sus talentos, el permitirles que sean lo que ellos quieren llegar a ser. Ayude a nosotros en República Dominicana, a los padres que nos siguen, con estas recomendaciones que me han parecido muy interesantes, y sobre todo este llamado de atención de la necesidad de respetar la imaginación y la creatividad de los niños. Así que yo espero que pases una buena tarde, un abrazo, y espero que continuemos más adelante interesantes temas. Muy bien, claro que sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes vamos a un corte comercial y volvemos en breve para continuar con el desarrollo del programa. En el PhD, igual que tú, vivimos toda la pasión del béisbol. Por eso somos el banco oficial de las Grandes Ligas. Banco BHD. Milex te rinde más. Eso está como es. Pero claro que Milex rinde más, y más ahora con la promoción Milex de premios para ti, celebrando los 60 años de la leche preferida de los dominicanos, Leche Milex. Con Milex de premios hay miles de oportunidades de ganar, miles de premios instantáneos y maravillosos premios para toda la familia. Busca tu leche Milex en tu supermercado favorito. Con Milex siempre ganas miles de premios para ti, porque Milex te rinde más el bolsillo. Más información en www.milexdepremios.com y en Facebook Leche Milex.
Continuando con nuestro programa, tengo a la doctora Jenny García, es una compueblana. Pero Jenny hace un trabajo muy interesante, muy novedoso para nuestro país. Es que trabaja con las dulas. Esto es un movimiento que ha surgido hace décadas anteriores en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que son las mujeres que acompañan a otras mujeres durante su parto. Cuéntame, qué bueno, Jenny, que estás aquí, sobre todo que podamos socializar sobre esta experiencia que tú has tenido con las dulas. Para mí es un término nuevo, no lo conocía, y luego de saber de qué más o menos se trataba, pues consideraba de interés compartirlo con la población. Sí. En otros países se ha hablado de acompañamiento al nacimiento, de asistente al nacimiento, o las dulas, que más bien ese término fue acuñado en Estados Unidos en el 1996. Ya el grupo tiene como 20 años y pico trabajando. ¿Y qué es la función de una dula? ¿Qué hace esta mujer? Yo pienso que ayuda y facilita que la experiencia del parto y del nacimiento sea menos traumática y más satisfactoria para las mujeres, al punto que puede ser una experiencia enriquecedora y de empoderamiento de la mujer en términos personales. Entonces, yo diría que ahí se resumiría el gran trabajo que hacen. Técnicamente, son mujeres que están entrenadas, experimentadas, con información y con las herramientas necesarias para dar el apoyo y soporte emocional y físico a la mujer durante el proceso de embarazo, parto y lactancia. ¿Y por qué necesitamos que nos acompañen? Eso no se hace natural. A mí me han dicho que ser mamá y que dar a luz eso es natural. Entonces, ¿por qué tiene que tener un ayudante, un asistente, vamos a decir? Tú sabes que anteriormente siempre había un ayudante que podía ser la mamá, la vecina, la hermana, la prima. Claro. Con la institucionalización de la medicina fue desapareciendo esa figura de apoyo y la mujer vivió en más soledad y con más, vamos a decir, trauma el proceso, porque es un proceso muy significativo y de mucha fuerza emocional en la mujer, esa experiencia. Entonces, de manera incidental, en una investigación se dieron cuenta que sí jugaba un rol positivo para la mujer, incluso a nivel institucional. O sea, el que estar acompañado por otra mujer. Porque es una mujer que está entrenada y que da un apoyo continuo. No es una partera. No es partera, no es doctora, no es enfermera. Es dula o asistente del nacimiento. Entonces tiene las herramientas necesarias para ayudar a la mujer en que viva la experiencia de la manera más agradable, satisfactoria, no que sea una experiencia traumática. Tú sabes que esa experiencia traumática a veces desarrollan la depresión postparto, que tiene consecuencias negativas para el bebé, la familia incluso. Entonces es como volviendo un poquito atrás, ¿no? Y entonces es dar esa importancia que tiene el proceso de nacimiento, pero no solamente desde el punto de vista físico, sino también emocional e informativo. Exactamente. Un momento trascendental en la vida de la mamá y en la vida del bebé. Y de la familia. Y yo digo que va más allá y de la sociedad. Porque hay un obstetra francés, Michel Audin, yo no sé si lo oíste mencionar, creador del parto en agua y la salud primaria, que decía que para cambiar la forma de vivir hay que cambiar la forma de nacer. Y el momento del nacimiento marca a cada ser humano. Ay, sí, es muy traumático. El ser humano de adulto se va a ver reflejado en cómo fue ese nacimiento. Así. Entonces se descubrió con muchas investigaciones que se han hecho sobre el valor positivo que tiene para todo el mundo, para el bebé, para la mamá, para el esposo, a la familia, a la sociedad. Entonces, en términos de provecho, o sea, el que una mujer esté acompañada por una dula, por esta asistente, ¿no? ¿Cómo se refleja? A nivel estadístico, a nivel de resultados, se ha demostrado que la mujer que para acompañada de una dula tiene 50% reduce el porcentaje de cesárea, reduce el uso del pitocin en un 40%, reduce el uso de la anestesia, la epidural, un 35-40%, ayuda a un mayor apego de mamá-bebé, facilita la lactancia, o sea, hay menos incidencia de abandono de la lactancia con esta posibilidad. En términos económicos reduce gastos, porque se unen a los principios de la atención de un parto normal, donde se respeta la libertad de movimiento, la posición vertical,
el no enema ni rasurado de rutina, se siguen los principios de la Organización Mundial de la Salud para un parto sin violencia. Pero una cosa, Jenny, ¿cómo esta mujer va a favorecer a que todo esto ocurra? En el sentido de que, por ejemplo, una cesárea es una decisión médica. Sí, ella no interfiere en decisiones, no interfiere en decisiones. Pero, ella como dula va a ver cómo ayuda a que esa mujer, que ese momento de esa cesárea sea lo menos traumático. Okay. ¿Cómo? Facilita, puede ser evidente locutora o darle información a la mamá para cosas que ella desearía que puedan ser satisfechas en términos emocional, sabiendo las limitaciones de cuando son, de la rigurosidad que hay como procedimiento quirúrgico. ¿Cómo el médico ve a esta acompañante? ¿Se siente cómodo? Hay algunos con mucha resistencia. ¿Forman equipo o no? ¿O la idea es formar un equipo y todo en equipo es mejor. Claro. Entonces hay un poco de resistencia todavía por la desinformación. Él no está compitiendo ni con partera, ni con obstetra, ni con ginecólogo, está centrada en la mujer. Básicamente no toma ninguna decisión y le va a dar herramientas, soporte desde la respiración, el masaje o el paño caliente, ejercicios específicos para ayudar a que descienda el bebé. O sea, es una serie de herramientas centradas en la mujer que no interfiere en el manejo. Mira, yo voy a compartir. Pero sí se necesita la cooperación del obstetra, partera y del pediatra. Mira, yo comparto una experiencia que tuve con con mis hijos. El papá de mis hijos es ginecólogo y él fue que me atendió. Entonces él me decía, yo quiero ser como un papá normal y estar afuera. Y dije, no. Y traigo a colación esto porque la seguridad de su presencia para mí fue importante. Entonces, comprendo a la perfección este acompañamiento. O sea, estoy con un médico, pero esta mujer es la que está velando por mis intereses y por mí, por mi hijo, con la que ya yo he tenido una relación más cercana, íntimamente. Porque el médico se ve, aunque le tenemos confianza al médico quizás, pero se ve allá, ¿no? Es el doctor, que hay una barrera que tú no puedes pasar como paciente. En el caso de esta dula, pues tú perfectamente puedes expresarte y sentirte acompañada ahí y te asegura. Sí, ya lo puedo, haciendo esta comparación lo puedo los padres también participan en el trabajo. Ella le puede guiar, orientar, acompañar, ayudar en lo que necesiten. Tenemos dulas aquí en República Dominicana. Tú te has ocupado de ir formándola. Como una mujer que está embarazada dice, bueno, yo quiero una señora de esta que me apoye, o sea... ¿Cómo se hace? Empezó realmente en el 2007 en San Francisco de Macorís, con las enfermeras preocupadas por los altos índices de morbimortalidad. Tuvieron un contacto con el hospital de Emory, Massachusetts, y formaron dulas y parteras. Y empezó en 2007 en San Francisco. Ya yo tenía los contactos hace mucho tiempo y finalmente en el 2012, ya hace 2 años, organizamos el primer curso en Santo Domingo, pero antes se dio en Santiago. O sea, en febrero en Santiago y en noviembre en Santo Domingo en el 2012. Y ahora vamos para la segunda ronda de otro curso. O sea, tú capacitas a estas mujeres. Exactamente. Esta capacitación es parte de un proceso porque hay una institución que se llama DONA Internacional que agrupa a las dulas de Norteamérica y también de otros países, y la formación es con el aval de DONA y es el primer paso para la certificación por DONA. Entonces estas señoras sean contratadas, o sea, una persona que necesita una dula, la puede contratan y entonces va a hacer este acompañamiento desde antes del parto. Desde antes del parto. Entonces, la información sobre la nutrición, sobre la parte emocional, o sea, sobre todo una cotidianidad, dando herramientas, porque es cierto que el parto viene solo y que es un proceso natural, pero en la medida que tú tienes la información que te puede ayudar, tú sabes que se cometen muchos errores por desinformación y desconocimiento, entonces la idea es apoyar en la disminución de esos problemas con información adecuada. ¿Esta dula no compite con alguna figura de la familia, por ejemplo, con el marido? No. Se ponen de acuerdo entre ellos el rol de cada uno que va a tener. Incluso puede ayudar al esposo dándole herramientas de cómo trabajar en ese momento, cómo apoyar a su mujer en ese momento y al niño el involucramiento con el bebé. ¿Cómo podemos entonces esas personas que están interesadas tener acceso a las dulas dominicanas? Yo creo que te di el número. Sí, estamos en proceso de ¿cómo se llama? De
legalización. De la legalización. Ok. Tienen una página en Facebook, hay un teléfono que yo Sí, le lo pasé vamos a los a poner en muchachos. pantalla, Sí, se ha estado haciendo un trabajo voluntario en las maternidades, en una maternidad de acá, y hay muchos planes y proyectos para que no solamente sea un servicio para nivel privado, sino que se pueda incorporar a nivel de los hospitales, sobre todo cuando se ha visto los efectos positivos que tiene en términos estadísticos y económicos incluso. Pues yo pienso que sería una importante ayuda al sistema sanitario Sí. cuando nosotros estamos enfrentando altas tasas de mortalidad Materna materna, infantil sobre todo, también. sí, materna infantil, y además de que tenemos una baja tasa de lactancia materna. Sí. Entonces con las dulas nosotros Es un elemento que va a reforzar ese trabajo que necesitamos como país. necesita una característica, las dulas tienen que tener determinadas características, Yo pienso que hay dos. personalidad. Yo pienso que hay una que es muy importante, que sienta que quiere hacer ese trabajo, Okay. que sienta que está identificada, que se ve satisfecha y realizada en términos personal o profesional haciendo ese trabajo, que quiera hacer ese trabajo. No sé si ahí tendríamos que hablar de vocación para eso, pero conozco mujeres de ingeniera mecánica de avión que después de la experiencia de su nacimiento decidió, no, yo voy a ayudar a otras mujeres, que ha sido una experiencia tan gratificante, que dicen, no, yo voy a ayudar a otras mujeres, y dejan la profesión y se dedican a hacer No dudas. digan. Sí, y hay arquitectas, o sea, no tiene que ver con profesión, pienso que más bien el deseo de servir y de ayudar a otras mujeres. Claro. Debe saber leer, porque hay mucha literatura y hay muchas lecturas obligatorias. Pero sobre todo eso yo pienso que esté clara que quiere trabajar bajo esa línea o esa vertiente. Y dentro de la parte de formación, ¿qué más o menos ustedes? Que el proceso Sí. para formarse y certificarse como dula de dona internacional, hay primero un curso de Pero ese 3 curso días. de que más o El menos curso está- tiene un componente que es la clase de preparto, porque es la educación Ok. prenatal. Okay. La formación como promotora de la lactancia o técnica de lactancia, y una parte que se centra en el apoyo en el trabajo de parto, con las herramientas para el apoyo emocional y el confort físico, diferentes alternativas que hay para mejorar el alivio, porque no es que no le va a doler el parto, no es que se pasa trabajo, pero con otra actitud. No, porque tampoco quiero, ¿cómo se dice? Tapar el sol con un dedo. Es un proceso. Es aprender a manejar eso y cómo lo puedo manejar de la mejor manera para mí y mi bebé. Claro. Entonces, trabajar todo el aspecto emocional y físico de los cambios en el trabajo de parto, en el embarazo y qué hacer. Posteriormente hay lecturas obligatorias. Y tú hablabas que después- luego ya se reúnen para... Sí, también- el grupo se está reuniendo el segundo lunes de cada mes de manera abierta y gratuita para las mujeres interesadas que quieran información sobre su proceso. No necesariamente porque quieran tener una dula, sino para conocer qué puede hacer para que su embarazo, el parto y lactancia tengan un final satisfactorio para Claro. todos. En el caso de la lactancia es importante. Sí. Yo insisto en que una mujer actualmente no lacta si no está informada, porque necesita Claro. esa información. Ujú. Porque Sí. hay mucha desinformación, hay muchos mitos, hay muchos tabúes, hay muchas falsas creencias que son obstáculos para lograr una lactancia exitosa. Entonces, el tener la información y sobre todo una persona que te acompañe y te pueda asesorar, Exactamente. puede asegurar el Sí. éxito en la lactancia. Exactamente. Y yo creo que lo más importante también es que las mujeres puedan reconocer cuán importante y fundamental es la lactancia materna en el desarrollo de sus hijos. Claro. Porque eso se Físico y minimiza. emocional. No, o sea, un niño que es total, lactado es sí. una persona de adulto que es más segura e independiente Sí, y más sana. No, y claro, disminuye la mortalidad y la morbilidad infantil de manera asombrosa. Sin embargo, esas informaciones la mamá no las tienen. De una vez la mamá cuando dan a luz O a comienzan veces la tienen y a la primera dificultad Sí. se rinden. O piensan, bueno, yo voy a trabajar, entonces, Ujú. ¿cómo lo voy a hacer? Y perfectamente se puede trabajar y alimentar al seno materno a su hijo, pero teniendo las informaciones Y el apoyo, porque a veces Claro. es fuerte, es difícil, a veces uno quiere tirar la toalla porque no Sí. es fácil. Pero si tú tienes el apoyo, la fortaleza, de no, mira, vamos a hacerlo de esta manera, no, entonces...
puede y sobre seguir. todo el conocimiento, ¿no? de lo provechoso. ¿Y qué más que más barato? Yo siempre le digo a la mujer, oye, que es más barato. Comienzas a calcular y en definitiva te ahorras un buen... No, yo le digo, para terminar de hacer tu buen trabajo, de traer un bebé al mundo, te falta lactar. Claro, claro. Cuando tú lactas, hay un sentido de fortaleza, de empoderamiento. Yo lo hice, yo lo logré. Y el vínculo y ve el fortalece. desarrollo del niño sano completamente. Bueno, pero Jenny, qué bueno que estás en esto. Tú siempre innovando, tú siempre con idea. Ella dice que ella llega antes y después que las cosas se dan. Pero bueno, qué bueno, porque yo pienso que esa visión de ver el parto como un proceso normal y de ir quitando, desmedicalizándolo y desinstrumentalizándolo, es un movimiento que viene de muchos otros países. Y 60 por ahí o 50 por ahí. Y fíjate que ahí se están hablando de que hay muchas mujeres que están teniendo la opción de parir en su casa como en tiempos anteriores. Yo supongo que llegará aquí dentro de quizás no lo veamos nosotros. Pero bueno, estamos camino a y eso. no es por estar de moda, porque también piensa que que por estar de moda, que está inventando. No, es que se ha visto resultados. Claro, claro. Tanto. Y como tú decías, hay que ver que el nacimiento sea un nacimiento en un ambiente confortable y agradable. Jenny, gracias por estar aquí y felicidades una vez más. Y a ustedes, yo espero que este programa haya sido de mucho interés para ustedes porque hemos hablado de temas importantísimos. Así necesitamos el apoyo. El apoyo, claro, de enfermeras, de los obstetras. Pediatras, enfermeras y obstetras, infórmense y apoyen a Doulas Dominicanas. Bueno, sin más, nos despedimos. Un abrazo y hasta la próxima semana. Perdiendo, y también yo quiero que enfoquemos el tema de algunas actitudes que tienen los padres respecto a la creatividad de los niños, que muchas veces la tronchamos, que muchas veces cuando el niño está, no sé, imaginándose que estoy en una nave espacial, no, muchacho, le quitamos esa ilusión o queremos hacerlo más concreto posible, sus juegos. ¿Cómo entonces los juegos pueden favorecer a la creatividad? Y estamos hablando de esa creatividad que se va a utilizar a través de la vida y sobre todo en la vida adulta, en la etapa adulta, donde hoy día tenemos mucha competencia, donde los profesionales de las futuras generaciones, los futuros años, necesitan tener herramientas para estar en competencia con los otros. Así es. Mira, la creatividad es un estilo de vida. La creatividad es algo con lo que todos nacemos creativos. Hay una frase de Carl Jung que me encanta porque dice, nacemos siendo originales y morimos siendo una copia. Sí. Y todos nacemos con ese potencial creativo que tienen los niños, los adultos también. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, tendemos a regirnos por ciertos patrones y vamos en búsqueda de un parámetro de éxito o un indicador de éxito que muchas veces no es el que nosotros mismos tenemos. Y vamos perdiendo este talento creativo con el que todos nacemos. Una cuestión muy importante para poder fomentar la creatividad de nuestros hijos es que nosotros tenemos que empezar a hacerlo. Nosotros tenemos que ser, si queremos que los niños exploren el mundo, se interesen por nuevas cosas, usen su imaginación, nosotros como padres también tenemos que ser un ejemplo vívido de eso. Y es maravillosa, al igual que los juguetes son maravillosos, pero no son fuentes de creatividad, no es la fuente de donde emana la creatividad. El que tú permitas a tu hijo que utilice estos dispositivos móviles, los juegos, incluso la televisión, no queremos decir que es insano, más sin embargo no es algo que les fomente la creatividad, ¿no? Hay otras fuentes de creatividad, como tú dices, de cuando éramos niños, que aprendíamos también a través de estar aburridos a ser creativos y a utilizar nuestra imaginación. Hoy en día pareciera que los padres quieren tener todo el tiempo a sus hijos entretenidos y quieren evitarles este aburrimiento para que estén entretenidos, pero al final no logramos fomentar la creatividad.
claro, así es. Fíjate que tú me comentabas algo sobre el aburrimiento, que el aburrimiento es entonces una oportunidad de creación, de buscar, echar mano de la creatividad y entonces inventarte algo. Pero Claro. los papás a veces cuando los hijos te dicen, ay, estoy aburrido, lo que le damos es una regañada. Ay, los niños no se pueden aburrir. Cuéntame, Así es. ¿qué te parece? El aburrimiento es una elección y no tiene que ser constante. El aburrimiento en los niños debe de ser una elección y ellos tienen que decidir estarlo o no estarlo. Okay. Tú como padre puedes ayudar cuando ellos lleguen y te digan que están aburridos, puedes decirle, te voy a dar un listado de 20 cosas que puedes hacer para que no estés aburrido. Okay. Y no nada más darle el dispositivo o prenderle la televisión, que podría ser una herramienta muy práctica y muy rápida, pero como decíamos, no es la fuente de la creatividad. Pero esa imaginación de los niños, Brigitte, se ha ido... Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy hacemos una entrevista vía Skype con la licenciada Brigitte Seumenich, quien es una reconocida mercadóloga mexicana. Hablamos sobre creatividad, cómo fomentar la creatividad con nuestros hijos. También hablamos con la doctora Jenny García sobre Dula, conocer estas mujeres que acompañan a otras mujeres a dar a luz y que les apoyan en ese proceso de la maternidad y el amamantamiento. Así que yo les invito a que nos acompañen al desarrollo del programa. En el VHD, igual que tú, vivimos toda la pasión del béisbol. Por eso somos el banco oficial de las Grandes Ligas. Banco VHD. Milex te rinde más. Eso está como es. Pero claro que Milex rinde más, y más ahora con la promoción Milex de premios para ti, celebrando los 60 años de la leche preferida de los dominicanos, leche Milex. Con Milex de premios hay miles de oportunidades de ganar, miles de premios instantáneos y maravillosos premios para toda la familia. Busca tu leche Milex en tu supermercado favorito. Con Milex siempre ganas miles de premios para ti, porque Milex te rinde más el bolsillo. Más información en www.milexdepremios.com y en Facebook Leche Milex. Somos inmigrantes digitales, nos hemos tenido como que ir adaptando a ella. Los niños hoy en día, tú ves un niño pequeñito que sabe prender cualquier dispositivo móvil, previo a saber hablar, escribir, dibujar, ya sabe utilizar muy bien todos estos dispositivos. Es como si tuvieran el chip integrado. Y bueno, también desafortunadamente, evidentemente, les crea como una adicción y una necesidad a estar constantemente conectados, y eso hace que de alguna u otra forma se pierda esta esencia creativa que todos tenemos. Otra característica, y como poniendo en contexto con qué tipo de jóvenes y niños nos estamos enfrentando, es que no toleran los aires de superioridad. El poder se gana, mas no se impone. Entonces, los niños hoy en día están buscando experiencias, están buscando que uno como mentor, como padre de familia, le provea de experiencias, de conocimiento, porque toda la información la pueden, y el conocimiento lo pueden ellos obtener a través de la red de Internet. Pero ¿no te parece, Brigitte, que justamente por tener tantos dispositivos, tanta tecnología, hacen pocos esfuerzos? Porque recordando nuestra época, como nosotros con poquita cosa armábamos, bueno, unos juegos impresionantes de cosas rotas, desechables, en fin, podíamos de cualquier objeto de la casa, podíamos obtener un juguete súper valioso y divertido. Sin embargo, ahora vemos que los niños y las niñas, y sobre todo también los adolescentes, si no están ahí enchufados, no hacen otra cosa. Así es. Y mira, la tecnología es maravillosa.
Tenemos la oportunidad de hacer una entrevista vía Skype con la licenciada Brigitte Seumeniz, quien es una mercadóloga de México. Está ubicada en Querétaro, es directora de Mercatua. Es una empresa que hace asesorías sobre creatividad, innovación y mercadotecnia. Con ella vamos a tener un tema que a mí me ha fascinado. Vamos a hablar sobre la creatividad, que es una parte que muchas veces nosotros los papás no lo tenemos en cuenta y tenemos actitudes que disminuyen la imaginación y la creatividad de nuestros hijos. Brigitte, qué bueno que estás con nosotros, me ha dado mucho gusto localizarte por las redes y sobre todo que estés interesada en este tema. Más que nada que tú, cuando Brigitte me mandó su currículum, es un currículum impresionante, ha trabajado con muchísimas empresas importantes, tanto en México como fuera de México, pero que se ocupe de la creatividad de los niños, eso fue lo que más me impresionó. ¿Por qué te preocupa ese tema? ¿Por qué hablas de eso siendo tú una empresaria que atiende a empresas de grandes responsabilidades? Gracias primeramente, Josefina, por la invitación a tu programa. Es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, para mí es bien importante compartir este mensaje porque hoy en día nos estamos enfrentando a una nueva generación. Los jóvenes niños que nacieron después de 1980 y antes de 2000 se llama la generación Y. Y esta generación es una generación que es radicalmente distinta a las otras generaciones. Por ejemplo, son nativos digitales, nacieron con la tecnología. Nosotros